Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, en este momento pedimos tu bendición, Señor. Pedimos que tú nos hables con toda libertad, que quites toda duda, Señor, de nuestra mente, que tu palabra nos alumbre, Señor. Que no salgamos como entramos, Jesús. Queremos recibir tu bendita palabra, tu evangelio, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. La reunión pasada hablamos de la actitud que debe tener una persona que busca a Dios. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Poniéndole en medio delante de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Este pasaje resalta mucho la fe de aquellos que llevaban al paralítico y que lo descuelgan delante de Jesús porque había una multitud que no podían acercarlo. Inmediatamente cuando Jesús ve al paralítico, lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban en derredor, escribas y fariseos y doctores de la ley, decían: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y entonces Jesús les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad, autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Y en el momento hubo un milagro. Este hombre se reafirmó en sus pies, tomó su lecho y se fue. La pregunta es: ¿por qué se asombraron? ¿Porque Jesús perdonó los pecados de este hombre o porque Jesús lo sanó? ¿Qué es más impactante para las personas? ¿Una sanidad del cuerpo o la sanidad del alma? Yo quiero decirte que nosotros nos sorprendemos cuando una persona sana de un cáncer, nos sorprendemos cuando una persona que está paralítica se levanta, pero para Dios lo más importante antes que el cuerpo es nuestra alma. Inmediatamente cuando Jesús vio a ese hombre le dijo: tus pecados te son perdonados. Yo te quiero hablar en este momento acerca de lo que es el pecado, porque hablamos de pecado muchas veces, de una y de otra manera. Pero, ¿qué es el pecado? A veces no tenemos tanta claridad respecto a eso. Algunos dicen simple y llanamente es la maldad que los hombres hacen. En parte tienen razón, pero necesitamos conocer con seriedad qué es el pecado. No en las cuestiones de emociones, sino lo que dice Dios respecto a lo que es el pecado. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es el pecado? ¿Tú qué entiendes por el concepto de pecado? Quizás alguien pueda decir una cosa u otra, porque Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Y si Dios, Jesús mismo, estuviera aquí y observara tu vida, ¿qué es lo que buscaría Jesús en tu persona? ¿Sanarte de alguna enfermedad o perdonarte tus pecados? Para ti, ¿qué sería más importante? ¿Sanar o ser perdonado por Jesús? Quizás la respuesta honesta en tu corazón sería: a mí me gustaría más que Jesús me sanara.
El saber que yo no tengo ninguna enfermedad, eso me haría infinitamente feliz. Pero yo quiero decirte que lo que Dios busca es nuestro máximo bien. Y lo primero que le dijo a este hombre de manera inmediata es: tus pecados te son perdonados. Y esas son las maravillas que Dios hace. Pero ¿qué es el pecado? La Biblia nos da un concepto claro, no ambiguo, sino certero de lo que es el pecado, para evitar confusiones, para evitar que cada quien dé su opinión o su punto de vista personal. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La Escritura nos dice qué es el pecado. Cuando Jesús le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados, la Biblia te define con toda claridad, sin ambigüedad, qué es el pecado. La Escritura nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y ahí está el concepto. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, con tanta sencillez, la Escritura dice que el pecado es cuando se infringe la ley moral de Dios. Es importante ese concepto. Es importante porque no puede usted vivir en la ambigüedad. Cuando Dios le dice que quiere perdonarle a usted sus pecados, inmediatamente usted tiene que pensar en los mandamientos y ordenanzas de Dios. En una ocasión, un predicador fue a un pueblo y en ese pueblo se encontró a una mujer y le dijo: señora, venga al templo porque Jesús quiere perdonarle sus pecados. Inmediatamente la mujer se volteó y le dijo: ¿usted cómo conoce mi vida? Usted no sabe quién soy, usted no sabe lo que he vivido, porque para esta mujer la cuestión de pecado era solamente el asesino, la prostituta o la gente que hace cosas muy malas, pero ella se consideraba a sí misma libre de todo pecado. Entonces la Escritura te dice con toda sencillez y con toda claridad que el pecado es la infracción a la ley moral de Dios, a sus mandamientos. Entonces necesitas conocer esos mandamientos. Y vamos a ir describiendo qué es el pecado para tenerlo con toda claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a abrir la Escritura en el libro de Génesis, por favor. Tome su Biblia. Los textos aparecen en la pantalla, pero tome su Biblia si la trae. Si no, léalo ahí en la pantalla. Génesis capítulo 3, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que aquí la primera transgresión a los mandamientos de Dios fue en el huerto de Edén. Y de aquí vamos a tomar muchos conceptos y principios importantes para definir no solamente la transgresión a la ley moral de Dios, sino qué es realmente el pecado en toda su extensión. Primeramente vemos que la mujer, cuando es tentada por Satanás, que en este caso es representado por una serpiente, inmediatamente le dice Satanás a la mujer: con que Dios dijo que no comas del fruto de este árbol. Inmediatamente la mujer dijo: no, del fruto de los árboles podemos comer, pero específicamente del árbol del bien y del mal no debemos de comer, porque nos dijo Dios, ahí está el mandato, que el día que comamos de él, moriremos. La serpiente contraargumenta, o Satanás contraargumenta y le dice: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, serás semejante a Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Bien,
¿Qué característica vemos en la cuestión del pecado? Ya vimos primeramente que es la desobediencia o la transgresión a la ley moral de Dios. Esa es la primera característica de lo que es el pecado. Pero número 2, hay otra cosa que es importante. Las personas tienen conocimiento de ese mandamiento. Es decir, que no hay nada ambiguo, que no hay nada difuso o raro. Hay un conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Es decir, que si yo voy a hacer algo malo, no voy a estar como que pensando, ¿será esto correcto? ¿Será esto incorrecto? ¿Será bueno? ¿Será malo? No, hay una claridad, porque inmediatamente la mujer contesta, Dios dijo esto, y Satanás le contraargumenta. Entonces, todo pecado es plenamente conocido por aquella persona que lo hace. No es que yo no sé, no es que yo no supe, es que a mí no me queda claro, no, nada de eso. Lo que es pecado te queda perfectamente claro. Acompáñame a otro pasaje y ahorita regresamos a eso. Romanos capítulo 2, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Voy a dar lectura al versículo 11. Qué importante es lo que dice aquí la Escritura. Fíjese, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ninguna. No importando religión, no importando conocimiento, no importando el intelecto de nadie. No hay acepción para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos a parafrasear ese versículo, específicamente el 12. Porque todos los que no conocen los mandamientos de Dios y han pecado, sin ese conocimiento también perecerán. Y todos los que tienen el conocimiento de la ley de Dios, también por esa misma ley o ese conocimiento serán juzgados. Parafraseando ese versículo diría exactamente eso. Es decir, que delante de Dios, una persona que lee la Escritura y tiene conocimiento pleno de lo que es pecado y no lo es, será juzgado por ese conocimiento. Pero hay personas que no tienen ese conocimiento y sin embargo también al practicar la desobediencia, también perecerán. ¿Por qué razón? Aquí te da las razones la Escritura. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí está la respuesta. Porque cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, que no tienen el conocimiento de la ley o no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, lo que la Escritura dice con tanta sencillez y claridad que ya no hay acepción de personas, ya no hay excusa para nadie. Las personas que no tienen el conocimiento de la ley, pero hacen lo malo, van a ser juzgados, porque Dios ha dicho con toda sencillez y claridad que ha escrito los mandamientos en el corazón de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que los hombres tenemos una conciencia de bien y de mal, y que esa misma conciencia es la que nos va a estar diciendo en el día en que estemos presentes, juzgados por Dios, cuando hacemos algo bueno o hacemos algo malo. Cuando alguien hace algo malo, por ejemplo, en el trabajo, y entonces va a robar algo, va a hacer algo indebido, comienzan a sudarle las manos. Comienza a tener una arritmia en su corazón y comienza a tener cierto temor por lo que va a realizar en ese momento. Llámese robo o fraude o cualquier otra cosa inmoral. Entonces, la persona en su conciencia se da cuenta que está haciendo algo indebido. No importa que vaya o no vaya a una iglesia. La persona está plenamente consciente de sus actos y hay algo que le dice interiormente, está mal lo que vas a hacer. Pero si la persona tiene la actitud de negar su conciencia e ir contra su propio razonamiento y hace eso malo, la persona ya pecó contra Dios. La persona ya grabó en su tabla, en su corazón, esa maldad y queda grabada indeleblemente en tus pensamientos y en tu corazón. Prueba de ello
es que cuando una persona ha cometido un hecho malo, pasan los años y sigue registrado. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del adulterio, quizás el adulterio fue hace 10 años, pero lo sigues recordando en automático. Quizás cuando le pegaste a tu mujer y la mandaste al hospital, pasaron ya 15 años. Sin embargo, cuando se habla de la violencia, inmediatamente viene el pensamiento y te recuerda, tú hiciste eso, tú hiciste lo malo. Entonces, está grabado indeleblemente en tus pensamientos y en tu corazón lo malo que hiciste. Por eso ya no hay excusa para nadie. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, fíjate, dice secretos, en el día que Dios va a juzgarte conforme a ese evangelio. Y si conoces la Biblia, ¿cuánto más? Porque no solamente tienes la conciencia, tienes la razón y tienes el mandamiento claro. Y si tú pecas contra eso, es decir, tú violas tu conciencia, tu razón y el mandamiento claro de Dios, créeme, la conciencia te atormenta y te atormenta y te atormenta y todos tus recuerdos y todo lo que tú piensas viene con un grado de culpa inimaginable. El problema es que la persona inmediatamente lucha contra su propia conciencia y después trata de olvidar aquel acontecimiento o acontecimientos que le han marcado y trata de evadirlo, pero no puede. Porque la Escritura dice que el que sin el conocimiento de la ley ha pecado, sin ese conocimiento también va a perecer. El que con el conocimiento de Dios ha pecado también, por ese conocimiento será juzgado. Es decir, que no hay ambigüedades en las cosas de Dios. Queda perfectamente claro cuando hacemos algo malo. Entonces, ya vimos dos características. El pecado es la infracción a la ley moral de Dios. Teniéndola clara en la Biblia o teniéndola clara en tu corazón, no hay excusa. Segundo, hay un conocimiento cierto. No hay ambigüedad. Está claro. Porque el día que Dios nos juzgue, no nos va a juzgar ambiguamente, sino que nos va a detallar todas las cosas que hicimos malas y en ese momento nuestra conciencia nos va a señalar como culpables. ¿Qué otra característica tiene? Muy importante el pecado. La siguiente característica es la voluntad. Es decir, todo pecado es un acto de la voluntad. Si nosotros volvemos al pasaje de Génesis, Dios le dio al hombre la facultad de elegir. Dios le dio el mandamiento claro a Adán y a Eva. De todos los árboles pueden comer, mas no pueden comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Ese es el mandamiento. Pero vemos que ellos tenían la facultad o la potencia de poder decidir. Hay religiones falsas que dicen que el hombre está predestinado y haga lo que haga, está predestinado a perderse o a salvarse. Es una mentira. Dios dio al hombre la facultad de decidir lo bueno o lo malo. Dios le dijo al hombre, no hagas esto. Y no lo predestinó para que no lo hiciera o sí lo hiciera. Le dio la facultad de elegir. ¿Cómo podemos sustentar esto? Vamos a la Escritura, por favor, al libro de Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio es el quinto libro de la Escritura, es el Pentateuco. Deuteronomio capítulo 30, por favor, versículo 19. La Escritura dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Lea usted. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que Dios pone delante de todos los hombres la bendición y la maldición, el bien y el mal. Cada quien toma su propia elección. Es decir, que cada ser humano va a decidir su destino eterno, tanto en lo bueno y en lo malo. ¿Qué sería de una vida si las elecciones son siempre a la desobediencia, al adulterio, a la relación sexual ilícita, a todo tipo de inmoralidad sexual, al robo, a la avaricia, a la amargura, y que de continuo estuviera quebrantando los mandamientos de Dios una y otra vez? ¿Cuál será la consecuencia presente y futura de todo eso? La Escritura nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Es decir, que si yo estoy haciendo lo malo,
tengo una consecuencia presente, pero también tengo una consecuencia eterna. Es decir, yo soy consciente de eso y yo voy a elegir y decidir en base a todo lo que yo voy a hacer en esta vida, tanto bueno como malo. Y puedo también decidir elegir lo bueno, elegir guardar los mandamientos de Dios y las ordenanzas que Dios nos ha establecido, y también tendré un beneficio presente y un beneficio eterno. Es decir, que cada ser humano tiene la facultad de decidir o lo bueno o lo malo. Teniendo presente y tan claro este principio, cada vez de que una persona comete pecado, la persona está decidiendo por sí misma. Es verdad que pudiera haber ciertas circunstancias que pudieran presionarte. Y como siempre he dicho, imagínate que a una persona que está manejando su automóvil y está parado ahí donde está el semáforo y está en rojo, y de repente alguien atrás comienza a tocarte el claxon y a tocarte el claxon para que te pases el alto. Y entonces te empieza a empujar su automóvil y te toca el claxon para que te pases el alto. Ciertamente te ves presionado a hacer eso. Y cuando lo haces, la patrulla está escondida. Y le argumentas al patrullero, ¿qué cree? No me levante la infracción, yo me pasé el alto porque me estuvieron tocando el claxon. ¿Qué te diría el patrullero? Ah, está bien, voy a levantar la infracción y se la voy a dar al automóvil que le tocó el claxon. ¿Verdad que no haría eso? ¿Qué haría el patrullero? Te daría a ti la infracción porque fuiste tú quien la cometió. Sí, te presionaron probablemente, pero tú la cometiste. Cuando las personas no asumimos la responsabilidad de nuestros actos, siempre vamos a justificar nuestras faltas. Por eso es que mucha gente no alcanza a entender el evangelio y no se salva, o no encuentra el perdón de sus pecados porque siempre le pone flores a sus faltas y le minimiza y le quita. Y siempre dice, bueno, sí, yo me amargué, pero es que mi marido siempre me golpeó o me hizo esto o me dañó o lo que sea. Está bien, es verdad. Dios va a juzgar a tu marido. Y si él no se arrepiente, él dará cuentas a Dios. Pero tú eres responsable de tus actos. Tú eres responsable si te amargas o no. Tú eres responsable si le dices unas majaderías, unas groserías. Tú eres responsable de eso. Cada quien es responsable de sus acciones. Cuando una persona miente y hay un contubernio en el trabajo y te están presionando para que mientas, a lo mejor puedes decir, sí, me presionaron y tuve que mentir y firmé el fraude. Sí, está bien, te presionaron, pero firmaste y tú tomaste la decisión. Entonces, debemos de ser sumamente claros. Si tú le comienzas a poner flores a tus faltas, justificándote con otros, minimizando todo lo que hiciste y echándole la culpa a tu suegra, echándole la culpa a tu marido o a tu esposa o a la vida o a la gente que te hizo mal, jamás podrás entender tu vida y jamás podrás acercarte a Dios porque siempre dirás, yo no soy tan malo. Como esa mujer del pueblo que dijo, ¿por qué me dice a mí que soy pecadora? ¿Qué conoce mi vida? Es que ser pecador o pecadora no solamente es el adulterio o la borrachera. También son las mentiras. También son las amarguras. También es el odio. Entonces, si tú en verdad quieres buscar a Dios, debes entender el pecado en toda su dimensión. El pecado es un acto de tu entera voluntad. Sí, a lo mejor alguien te presionó. Sí, a lo mejor alguien te dañó. Sí, a lo mejor alguien te faltó de alguna o de otra manera. Está bien. Pero no le quites responsabilidad a tus actos. Tú fuiste culpable de lo que hayas hecho. Y delante de Dios no puedes quitarle peso a tu única y exclusiva responsabilidad. ¿Cuántas mujeres no se convierten porque siempre están viendo a las personas? Siempre echándole la culpa de sus faltas a los demás. Y siempre diciendo, bueno, sí hice eso, pero pues la verdad sí cometí adulterio, pero es que mi esposo no me atendía. Está bien, tu esposo no te atendía, pero tú eres culpable. Tú decidiste engañarlo. Sí, a lo mejor había necesidad en tu casa y tuviste que robar, según la necesidad te motivó. A lo mejor sí hay necesidad, pero te pregunto, ¿todos los que tienen necesidad entonces están eximidos y pueden robar? Porque entonces Dios diría, bueno, se puede robar cuando hay necesidad. Se puede adulterar cuando entonces el esposo o la esposa no te atienda. O se puede hacer esta maldad
cuando tú eres afectado por otros. ¿Y sabes qué? Dios jamás exime a nadie de su responsabilidad. Y si tú quieres arreglar tu vida, debes de ser responsable de tus actos y no minimizarlos y decirle, ay Dios, pues yo lo que hago en la fornicación, en tener relación sexual antes del matrimonio, pues no es tan malo, Señor, porque lo hago por amor. Así, no me digas. El pecado es la infracción a la ley moral de Dios. No importa qué tantas flores, argumentos, justificaciones le pongas a tu falta. No puede haber una verdadera conversión si no te haces responsable de lo que tú has hecho, de lo que tú has vivido. No puede haberlo. Ya llevamos varias características de lo que es el pecado y que nos da la esencia de lo que es. Y entendemos que es la transgresión a la ley moral. Entendemos que hay un conocimiento de lo que uno está practicando y que hay una voluntad y una responsabilidad por nuestras acciones. Eso es pecado. No le pongamos flores, no le quitemos. Eso es lo que dice Dios en la Biblia. Bien, ahora entendamos una cosa. También hay algo con lo que se lidia o con lo que se batalla muchísimo en nuestros corazones, que se llama la tentación, o también le podemos llamar los deseos que hay en nosotros. ¿Sabías que esos deseos están en todos los seres humanos? Así nos hizo Dios. Vamos a abrir la escritura en el libro de Santiago, por favor. Tomen ustedes la escritura en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1 en el versículo 12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí está la palabra tentación. La tentación es aquello que nos atrae, nos seduce a violar los mandamientos claros de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él, ni Dios, tienta a nadie. Aquí está lo que queremos resaltar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia en el castellano son los deseos. Vamos a parafrasear el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, que hay deseos que hay en nuestra alma y que esos están desde que nacemos hasta que morimos. Debemos de tener cierto que la conversión o el perdón de los pecados no nos quita los deseos que están dentro de nosotros. Permanecen desde que naces hasta que mueres. Por eso es que todas las personas podemos ser seducidas o atraídas a algo. Puede ser atraído o seducido al dinero, puede ser atraído o seducido a lo sexual, puede ser atraído o seducido a la avaricia, puede ser atraído o seducido a la soberbia, a cualquier cosa mala. Tienes la facultad porque tus deseos siguen allí adentro, en tu alma, y no se quitan. Eso es muy importante que tú lo sepas. Vamos a ver también aquí en Santiago más adelante en el capítulo 4. Santiago 4, versículo 1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Voy a detenerme en este versículo. Dice que esas pasiones combaten en nuestros miembros. Es decir, que dentro de nosotros hay esas pasiones que están combatiendo
Y me llama mucho la atención la palabra que utiliza la Escritura para describir la función de estas pasiones. Combaten. Y esta idea te da cuando hay una guerra. Y esa guerra es entre el bien y el mal dentro de ti. Las pasiones que están dentro de ti te llaman a hacer lo malo. Te llaman a la codicia sexual. Te llaman a hacer lo malo. Te invitan, te tratan de seducir. Están dentro de ti como combatiendo para vencerte y dominarte y llevarte a obedecer tus instintos pasionales pecaminosos. Pero están allí combatiendo dentro de ti, combatiendo dentro de mí y combatiendo dentro de cada ser humano. Por eso no es de extrañarnos que cualquier persona es capaz de cometer cualquier tipo de maldad, incluyendo a un hombre llamado David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que un día cayó en adulterio porque fue atraído por sus pasiones sexuales y adulteró con la mujer de otro hombre. Y no solamente se quedó David allí, sino por el miedo de no ser descubierto, mandó hasta el frente de batalla al esposo y lo mató. Entonces David fue culpable de asesinato y de adulterio. Cualquier persona es susceptible, porque dentro de su alma están las pasiones que están combatiendo. Y es importante que usted sepa, las pasiones no se quitan. Alguno cree que el encontrarse a Dios o el tener una experiencia con Jesucristo es como que ya se convierte uno en una tabla. Y la tabla no siente. La tabla no tiene emociones. Y estamos en un error. Una persona que busca a Dios es como cualquier otro ser humano. También con las pasiones que están batallando adentro y que están tratando siempre de impulsarte a hacer lo malo. Sigamos leyendo este pasaje, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí me voy a detener. Esa batalla es precisamente la lucha que tiene todo creyente por mantener una vida limpia. Cuando asoman las emociones o las pasiones pecaminosas, la persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene voluntad, rinde esa voluntad a hacer lo bueno. Es importante comprenderlo. La gente que no tiene a Dios vive de manera libre. ¿En qué sentido libre? No teniendo freno a sus pasiones, sino que dejándolas que salgan libremente. Vamos a ver un pasaje en la Escritura, Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 4 y versículo 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, ya vimos que la concupiscencia es el deseo, como los gentiles que no conocen a Dios. Un gentil es aquel que no es cristiano o no es judío. Entonces, dice ahí la Biblia con toda claridad que los que no tienen a Dios viven conforme a sus deseos, conforme a sus pasiones. Por eso no es de extrañar que cuando se habla de una aventurita, entonces se resalta no como una falta a la ley de Dios, sino como una hazaña. Y entonces algunos llegan inclusive a hacer competencias a ver quién comete más adulterios y entonces se ven como héroes, porque están dando rienda suelta a sus pasiones peor que las bestias. Entonces una persona que viva así, pues va a darle rienda suelta a todo lo que siente, a todo lo que quiere, a todo lo que busca. Ve una mujer y la codicia. Si puede, va a fornicar con ella. Si puede, va a robar en su trabajo. Y si puede, va a hacer lo que sea, porque sus pasiones le están gobernando. Imagínate nada más que en Estados Unidos hubo un apagón donde quedó a oscuras todo, también los centros comerciales, pero las cámaras no dejaron de funcionar. Y entonces cuando llegó la luz y vieron el video, resulta que mujeres ancianas iban con la mercancía que habían robado cuando estuvo el apagón. Y entonces la gente que era
moralmente buena, entre comillas, y que a los ojos de los vecinos eran personas limpias, puras, íntegras. Ahí en el video salía cómo iban robando las televisiones, los aparatos y los sacaban. ¡Qué vergonzoso! Porque las personas que no tienen a Dios viven conforme a esas pasiones. Es decir, que no las refrenan, sino que las dejan salir completamente. Cuando alguien vive así, está lejos de Dios, completamente lejos de Dios, y está viviendo conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios anhelos. No le importa Dios, la Escritura, los mandamientos, ni nada. Pero la Escritura dice algo muy interesante. Vamos a la Escritura, por favor, en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Voy a dar lectura al versículo 24. Aquí está la diferencia. ¿Cómo viven los gentiles? Dando rienda suelta a sus pasiones. Los cristianos, la gente que en verdad conoce a Dios, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso, que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Quiere decir que sus pasiones las tienen en la mano derecha. La Biblia llama a una virtud de la temperancia o el dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona es capaz de refrenar sus impulsos, es capaz de refrenar sus deseos. ¿Recuerda usted el pasaje de la Escritura donde José, cuando estaba la esposa de Potifar y lo quería seducir y que estaba todo puesto? Él era el amo ahí y la señora estaba en su casa y no había ni quien observara y estaba todo listo para un adulterio y en el caso de José una fornicación. ¿Qué hizo ese hombre? Huyó. ¿Qué hubiera hecho una persona que no tiene a Dios? Caray, me pusieron todo en charola de plata. Todo está listo para ir y no refrenar mis impulsos y dejar ir mis pasiones. ¿Verdad que así es? Los que no tienen a Dios. Pero el que tiene a Dios huyó. ¿Y sabes por qué huyó? Porque al tener pasiones también pudiera caer y dejarse dominar por sus pasiones. Por eso huyó. Dios dijo en el libro de Deuteronomio, he puesto la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues. José escogió el bien y fue guardado. David escogió el mal y fue traspasado de muchos dolores. Yo quiero preguntarte, ¿realmente has refrenado tus emociones, tus pasiones, tus impulsos? Cuando estás airado, inmediatamente arremetes contra tus hijos, diciéndole palabras groseras, o azotas la puerta y no te puedes ni refrenar y hasta tiemblas del coraje. O eres una persona que tan solo pasa una mujer, inmediatamente la quieres codiciar en tu mente y estás desnudándola y estás allí en tu mente cavilando un montón de cosas. Eres alguien que tiene pasiones que no las puedes refrenar, sino que de continuo te traicionan una y otra vez. Si esa es la condición tuya, es que tú vives bajo tus propias pasiones. Y esas te dominan. Claramente hay un argumento de muchas personas que dicen que es imposible dejar el pecado. Dicen, es imposible. No se puede dejar de pecar. Es imposible. Vamos a ver por qué es imposible. Abra la Biblia. Vamos al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 8. Versículo 34. Jesús nos dice con toda claridad. Jesús le respondió, de cierto os digo, eso de cierto es, ciertamente así es. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso la Escritura nos dice en el libro de Romanos,
Sígale leyendo más adelante. Romanos capítulo 7, en el versículo 19. Esta verdad tan sencilla. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué terrible es cuando una persona está esclava del pecado, porque Jesús dijo que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que otra característica del pecado es que te produce una esclavitud. Y se utiliza esta metáfora del esclavo, porque el esclavo no hace lo que quiere, el esclavo es el sirviente, el esclavo es el que se somete a su amo. El esclavo no tiene derecho, el esclavo está sumiso, el esclavo no tiene derechos, el esclavo está completamente a merced de aquel que lo tomó por amo, como esclavo. Fíjate, y tomó esta metáfora porque así es una persona que vive en sus pasiones. Quiere dejar de hacer lo malo y de repente le intenta y otra vez se da cuenta que vuelve a caer esclavo de lo mismo. Es como aquel que está viendo pornografía y es adicto a la pornografía. Y de repente, cuando le vienen a la mente ideas obscenas, entonces la persona comienza a cavilar en su mente y otra vez comienza a ver ese material. Después de que esa persona se ha deleitado en esa inmundicia, cierra ese material y dice, no lo volveré a ver jamás, porque le entra un estado de condenación, de culpa, y se siente mal la persona, y entonces dice, muy seguro dentro de sí mismo, no, jamás vuelvo a eso. Para luego pasar unos días y volver exactamente a lo mismo. Volver a la pornografía, volver a la droga, volver al resentimiento, volver otra vez a caer en aquello que estás luchando y que en momentos dices muy certero, lo voy a dejar, para luego volver otra vez a lo mismo, al mismo vicio, a la misma borrachera, a las mismas malas palabras, a todo eso que produce esclavitud. Ciertamente el pecado es terrible, te esclaviza. Tu mente te dice una cosa, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien lo que estoy practicando, no está bien esto que estoy haciendo en lo oculto, no está bien esto que estoy haciendo, no está bien. Sin embargo, la pasión como que te va jalando y te va llevando una y otra vez y te vuelves en el esclavo. Te vuelves en aquel servil que está obedeciendo a sus pasiones, a sus propios deseos, porque ya no eres tú el que está entendiendo, sino aquel que está solamente sintiendo y viviendo aquello que te excita tanto, pero al final de cuentas te produce una desesperación al final, una conciencia tormentosa y una vida completamente hundida y oscura. Esa es la experiencia de todo pecador, esclavo. Así como si trajeras unas cadenas y en esas cadenas dijeras, estoy libre y no te puedes mover, estás esclavo. Y qué terrible esclavitud es esta. Por eso dicen, no se puede. ¿Pero quién lo dice? Lo dice el que no es libre. Lo dice aquel que no ha experimentado la salvación de Dios. Porque Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no es mentiroso. Dios no miente. Los hombres te mienten, pero Dios no. Si Dios dice que el hombre puede ser libre del pecado, sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. Es posible. Es posible. Si el pastor dice que no se puede, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Se puede dejar el pecado porque Jesús vino a libertar a los hombres del pecado. También dicen que no se puede dejar el pecado porque
lo traemos de manera original. Esta no es copia, se le llama pecado original. ¿De dónde se sacan esa idea? Vamos en la Escritura a leer Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Recuerde, el pecado tiene sus características, es voluntario. El primer hombre que pecó fue Adán. Y cuando él pecó, él desobedeció la ley de Dios y él murió. Murió espiritualmente, se apartó de Dios. Y entonces dice que así la muerte pasó a todos. ¿Por qué? Porque también los demás pecaron. No te está hablando de que el pecado sea un germen que se transmite de una generación a otra, como si lo trajeras ya de manera original en tus genes, y entonces pasara de una generación a otra generación, inevitablemente de una generación a otra generación. ¿Cómo sabemos que no es así? Por la misma Escritura, cuando la estudias. Vamos a leer, por favor, el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, voy a dar lectura al versículo 29, donde nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo, Dios creó, Dios formó al hombre. ¿Cómo lo formó? Recto, íntegro, esa es la palabra, limpio. Pero ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. Es decir, que fue un acto de la voluntad de los hombres el buscar hacer lo malo. Por eso la Escritura ahí, usted puede leerlo en su casa, dice en Juan capítulo 3, que Jesús, siendo la luz, vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no vinieron a la luz, a Jesús, para que sus obras no fueran reprendidas. Eso es lo que dice la Biblia con toda claridad. Jesús, cuando estaba con los niños, les dijo a sus apóstoles y a los que estaban allí: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que no les imputó falta. No existe el pecado original. El pecado es voluntario. Y es cuando la persona tiene conciencia de bien y mal. Según las normas judías, una persona es responsable moralmente ante Dios después de los 12 años. E inclusive se hace una fiesta donde al niño se le enseña la Torá o los mandamientos de Dios, y a partir de ahí es responsable de sus actos ante Dios. 12 años. De los 12 años hacia abajo está bajo tutor, está bajo alguien que le está enseñando, sus padres y la gente que le rodea en la ley de Dios. ¿Y qué pasa si hay niños delincuentes? Bueno, si hay niños delincuentes, si hay niños que hacen cosas malas, definitivamente los hay, pero no tienen responsabilidad de sus actos, sino más bien es la persona, sus padres. ¿Qué pasa cuando un niño, por ejemplo, comete un abuso sexual contra otro niño? Lo llevan a la cárcel, lo meten al reclusorio. A lo más que hacen, le dan terapia psicológica para ver cuál es la problemática que tiene el niño, porque muy seguramente fue abusado por alguien más. También se investiga qué es lo que está ocurriendo en el hogar. Puede haber divorcio o violencia y otras cosas peores. Es decir, que es una víctima. Jesús dijo: porque de los tales es el reino de los cielos. El pecado original es una mentira para justificar tus faltas. Es una mentira para decir: no, es que ya lo traigo en los genes, no puedo dejar de hacer lo malo. Si fuera eso, entonces Dios no nos puede imputar responsabilidad.
¿Cómo nos va a imputar responsabilidad si no se puede dejar de hacer lo malo? Sería una injusticia. Sería un atropello a nuestros derechos. Pero Dios no es injusto. Hay personas que dicen que no se puede dejar de pecar porque hasta con el pensamiento uno peca o hace lo malo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, voy a dar lectura solamente al versículo 20 en adelante. Fíjate lo que dice Jesús. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y puso en esa misma lista que los malos pensamientos. Es decir, que los pensamientos son pecado. Y también quiere decir que tienes control de tus pensamientos. Imaginemos por un momento que de repente te llega una idea de querer matar a tu vecino que un día te ofendió. Te llega a la mente en que un día lo vas a matar. La pregunta que yo te haría sería esta. ¿Crees que yo pueda evitar ese pensamiento? ¿Crees que lo puede evitar? La respuesta es sí, sí lo puedes evitar. Y lo puedes evitar tan sencillamente como diciendo, eso no es correcto y no lo haría nunca. Argumentando en tus propios pensamientos. El problema de la gente que no tiene a Dios es que a esos malos pensamientos les da cabida. Y no solamente cabida, sino los abraza y comienza a tener más pensamientos malos y a tener más pensamientos. Y entonces eso te lleva a un día amenazar a la persona, a golpearla o quizás cometer el asesinato. ¿Dónde comienzan las fornicaciones o los adulterios? ¿Usted cree que una persona de repente amanece y va y se mete con el vecino? No, sino que es un acto que está aquí en la mente, dándole vueltas. Si es una mujer que le gusta a una persona, está maquinando en sus pensamientos ese momento, imaginando cosas, abrazando ese momento, y ¿sabes qué? Le gusta la idea. La está llevando de tal manera que cada vez va subiendo más de tono y más de tono. De tal manera que esos pensamientos producen en tu alma emociones. Es tan sencillo eso, que es como un mecanismo que opera en automático. Imagínate nada más, yo te voy a pedir que te imagines ahorita que tengo un limón y comienzo yo a exprimirlo aquí en mi boca. Y el limón está bastante ácido, como que aunque no quieras, tu saliva comienza a segregarse en automático. ¿O no es así? Entonces, si tú ves una imagen pornográfica, ¿te produce algo? ¿Verdad que sí? Si tú ves una escena de violencia, ¿te produce algo? Claro. Entonces los pensamientos, por eso son tan poderosos en el sentido de lo que producen en ti, en cuanto al pecado. Y si tú abrazas la idea del adulterio en tu pensamiento, eso en automático va a despertar tus pasiones, tus emociones, tus deseos sexuales, te va a excitar, te va a emocionar, y entonces tu pensamiento te va a llevar y te va a llevar y te va a llevar hasta que en el momento la circunstancia se preste y entonces esas emociones que están contenidas comiencen a salir. Como cuando se desborda una presa, un río que se desborda y entonces todo el cauce se sale. Exactamente así es. Entonces cuando alguien dice que ni con el pensamiento se puede dejar de pecar, lo único que podemos decir con toda claridad y sencillez es esto. Es verdad, los pensamientos vienen,
pero yo no los voy a permitir en mi cabeza. Como dijo por ahí un hombre, sí, cuando los buitres vuelan, tú no puedes evitar que vuelen. Lo que sí puedes evitar es que se pongan en tu cabeza. Eso sí, todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. La mente es un campo de batalla. Y si tú le das lugar al diablo en tu mente, y tú abres tu mente a las cosas pecaminosas, el segundo paso es los deseos, según el libro de Santiago, y después los deseos que vienen, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La gente vive engañada. No se puede dejar de pecar, porque hasta con el pensamiento peca. Es que es el camino. Comienza por ahí y verás cómo tu vida es trastornada. Hay por ahí personas que dicen, bueno, pero ¿cómo concilia usted dos textos que están en la Biblia claramente opuestos y que se contradicen? ¿Qué textos? Vamos a leer Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Solamente voy a leer eso. La paga del pecado es muerte. Y hay un pasaje en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, entonces, ¿es de muerte o no es de muerte? La paga del pecado es la muerte, sí o no, porque ahí dice que hay pecado no de muerte. ¿Se puede entonces pecar y ser librado como quiera que sea? ¿Cómo podemos tomar dos pasajes que se contradicen? La respuesta es muy sencilla. Si usted lee la Biblia y la estudia, la respuesta Dios mismo se las da. Pero cuando usted tiene un corazón malo y se quiere dejar engañar, entonces la persona quiere consentir el pecado, la falta, la transgresión y decir, como quiera Dios me va a bendecir. Ese es un engaño. ¿A qué se está refiriendo a esos pecados no de muerte? Se está refiriendo a lo que se conoce en la Biblia como pecados por yerro. Vamos al libro de Números, por favor, y le voy a poner algunos ejemplos. Y lo que le puedo ir concluyendo desde ahorita es que todo pecado produce la muerte. Y todo pecado te aparta de Dios. Primera de Corintios Números capítulo 15, versículo 27 y 28 nos dice: si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, que es sombra y figura del Nuevo. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia lo pone con toda sencillez. De repente están hombres trabajando y de repente a uno se le sale el hacha con la que está trabajando y ese hierro vuela y de repente le cae en la cabeza a uno de sus amigos que está trabajando y lo mata. La pregunta sería, ¿fue intencional? Pero hay una falta, hay un homicidio, hay una muerte, ¿no es así? Así es, hay una falta, pero no hay intención. Entonces lo que hacían en el Antiguo Testamento es que había una ciudad que se le conoce como la ciudad de refugio. Es decir, que allí iban estas personas que tenían inocencia, pero había una ley en el Antiguo Testamento que era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, imagínate que fue tu hermano al que mataron sin querer. Entonces, tú te enardecías y decías, ojo por ojo y diente por diente. Y querías matar al que mató a tu hermano sin intención. Entonces, los jueces, los líderes de las ciudades, daban un lugar que nadie conocía. Podía ser cualquier ciudad. Y se le llamaba la ciudad de refugio. Que era que los jueces tomaban a esa persona
que cometió esa falta sin querer y lo llevaban a esa ciudad de refugio. Pero fíjate, lo que se tenía que hacer era exactamente como si hubiera un pecado como cualquier otro. Ofrecían, como en el Antiguo Testamento, un sacrificio por esa falta y entonces el sacerdote lo reconciliaba con Dios, porque había una falta. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Cuando cometes un pecado y no está en tu corazón haberlo hecho, porque no te diste cuenta o porque simple y llanamente no fue tu deseo. Volvamos al ejemplo del semáforo. Estabas distraído y te lo pasaste. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Qué vas a hacer? Dios, perdóname, no, mi corazón no fue el estar transgrediendo eso. No hubo voluntad. ¿No te ha pasado alguna vez? O de repente castigaste a uno de tus hijos y no era culpable. La pregunta sería, ¿cometiste una injusticia con él, sí o no? De repente te pasaron el reporte de la escuela que tu hijo rompió un vidrio y resulta que no fue así. Y tú lo castigaste. ¿Cometiste una falta? Sí, porque la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Por eso habla la Biblia de que hay pecados no de muerte, pero no en el sentido de que eso te exime de tu responsabilidad, sino quiere decir que hay un atenuante, que no hubo intención. Por eso se le llama en la Escritura pecado no de muerte. Pero tienes que confesar tu falta a Dios y reconciliarte con Dios como cualquier otro pecado. Qué importante es conocer la Escritura. Cuando la gente que es mala en su corazón tuerce las Escrituras para su propia perdición y de repente cree encontrar en la Biblia versículos que le dicen, puedes pecar y te vas al cielo como quiera. No, no te preocupes, estás predestinado. Ya una vez que recibiste la salvación, puedes vivir como el mismo demonio y como quiera que sea, allá te espera el cielo hermoso. ¿De veras? Entonces, ¿por qué Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso? Una sola falta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? De verdad, el diablo procurará decirte por todos los medios, como lo hizo en el libro de Génesis, no morirás. Ese es el argumento de Satanás. No morirás. Quisiera concluir este breve estudio con 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, para que todo aquel que piense que no se puede vivir sin pecado, a los cristianos, a la gente que ha nacido de nuevo, Dios le dice estas palabras: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos o de lo que podáis resistir. ¿Qué dice ahí? Sino que también juntamente con la tentación, sino que dará también juntamente con la tentación, que la salida para que podáis, ¿qué? Eso dice la Biblia. Yo quiero pedir que cierres tus ojos. Que medites la palabra de Dios. El pecado es infracción a la ley moral de Dios, a sus mandamientos. Cuando pecas, hay conocimiento. Si no de la Escritura, sí de tu conciencia, de tu razón. No puedes escapar de Dios. Y sobre todo, hay voluntad. Consentiste de manera voluntaria a hacer aquello
que es malo. El pecado esclaviza. ¿Por qué no reconocer lo que ha habido en tu vida? Porque la Escritura nos dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿A dónde podemos irnos de Dios? ¿Cómo poder decir es que Dios no vio o Dios no sabe? Dios es juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Toda alma que pecare, esa morirá. Dios es el juez justo de toda la tierra. No dará por inocente al culpable. Aquella vez que te drogaste, ahí estaba Dios. Cuando te embriagaste y estabas diciendo incoherencias, ahí estaba Dios. Cuando fornicaste, cuando adulteraste, Dios no estaba oculto. Dios te estaba viendo. Cuando estabas en la pornografía, allí estaba Dios. Nadie podrá escaparse de Dios. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu camino eterno y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu camino eterno. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu camino eterno. Gracias por tu palabra, Señor. ¿A quién diremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor Jesús? Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Tú eres la luz. Tú eres quien manifiesta todo, Señor.
que no nos apartemos, sino que vengamos a la luz, para que nuestras obras sean reprendidas, para acercarnos al Dios vivo y verdadero, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.